Buenas noches a todos. En Instagram estamos transmitiendo en vivo. Son las 8 y tanto de la noche. Les damos como el nuevo año a todos. Bueno, que no hemos transmitido ninguno de nuestros acostumbrados lives que hacemos siempre relacionados con nuestra iniciativa de justicia transicional. Y bueno, hemos cambiado también un poco el horario. Ahora estamos transmitiendo un poco más tarde, un jueves como hoy, jueves en la noche, que sabemos que más personas nos están viendo. Estoy saludando a algunas personas que se están uniendo y ya veo a nuestro invitado de hoy, que es Luis Carlos Díaz. Muchos de ustedes conocen a Luis Carlos Díaz por su trabajo que hace excelentemente como comunicador social, como influencer, hablando muchísimo sobre, bueno, sobre cómo la comunicación social hoy en día y los medios de comunicación y los nuevos medios de comunicación que son los virtuales, las redes sociales, etcétera, influyen en el quehacer del día a día. Y también quiero hacer nota de que Luis Carlos nos ayuda dando parte de un componente comunicacional en el diplomado que hemos estado impartiendo ya desde hace 2 años, eh, que, que tiene que ver con democracia, eh, justicia y derechos humanos en transición, y lo que tiene que ver con el tema de la justicia transicional. Eh, y bueno, eso es lo que nos une hoy, eh, digamos, esta conversa con Luis Carlos. Y Luis Carlos nos va a hablar un poco sobre cómo, bueno, el rol de los medios en una sociedad tan compleja como la que vivimos, y especialmente en una sociedad que puede prontamente verse en una transición democrática, una reforma, como sea, pero ciertamente darle respuesta a las violaciones de derechos humanos a través de la justicia, y en este caso la justicia transicional, es uno de los temas que nos atañen. Entonces vamos a darle la bienvenida aquí a... Entonces, bueno, te damos la bienvenida, Luis Carlos. Eh, Buenas noches. Espero que estás Buenas cómodamente. noches, Luis. Se Buenas escucha noches. bien, Además ¿no? que me encanta porque tienes una aureola aquí atrás. Sí, como que si fuese un santo. Sí, Esto me lo claro. regaló. San Luis. Sí, San Luis. Esto me lo prestó mi hija, que hace muchísimos TikTok. Entonces ahora, claro, para tener una iluminación Me encanta, me relativamente encanta. decente. Pues sí, Luis, la cuestión de hoy, bueno, yo sé que noticia es todo lo de Ucrania. Obviamente estamos transmitiendo en vivo, hoy Vamos a trabajar eso, claro. 24 de febrero, y todo el mundo conmocionado con el tema de Ucrania, pero obviamente Venezuela sigue con su vida. Lamentamos mucho la situación de Ucrania y lo que está pasando en sus pueblos, bueno, que lamentablemente han vivido muchas guerras, ¿no? Y yo me Claro. imagino que por, por, por esos, digamos, esos procesos también va a haber algún tipo de justicia transicional. Hoy veía en la ONU el representante de Ucrania hablando de criminales de guerra ya, ¿no? De ese tema, ¿no? Sí, sí. Pero más allá de eso, yo quería que empezáramos a hablar en el poco tiempo que nos permiten las redes sociales. eh, bueno, este tema de hoy, o sea, justamente hoy con el tema de Ucrania, la gente estaba viendo los medios tradicionales, pero que en el marco de lo que podría ser en Venezuela un proceso donde se tengan que procesar, se tengan que abrir casos contra personas por violaciones de derechos humanos, o se tenga que negociar o se tenga que dar algún tipo de preventa justamente para avanzar hacia la democracia en tiempos tan deficitarios de democracia como los que tenemos en Venezuela, ¿no? ¿Cuál es ese rol que los medios tradicionales y también digamos, los medios que están disponibles hoy en día a través de Internet y redes sociales pueden Sí. jugar en esta percepción? Sí, no, gracias Ahí te Luis y dejo, gracias te por la dejo esta confianza. pregunta difícil.
Sí, No, gracias por la confianza a la hora de dar los cursos con Paz Activa. Mire, vamos por partes, porque lo primero es que cuando se habla de justicia transicional hay gente que siente que es la no justicia, siente que es como que le están haciendo trampa, como que no va a haber justicia real, sino que se tiene que conformar con eso. Y en realidad cuando hablamos de justicia transicional es hablar de grandes procesos. Se han violado tantos derechos a tantas personas de manera tan masiva que tratar de hacer uno por uno cuando no tienes instituciones, cuando hay tanta debilidad, es imposible. Entonces tienes que pensarlo en un proceso grande donde sí pueda haber un proceso penal, donde haya una investigación, donde se establezca la verdad y tiene que haber una suerte de esclarecimiento, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes son los responsables? Estos responsables grandes tienen que ser señalados, juzgados y tiene que haber una reparación para las víctimas, que pueden ser de distintos tipos, simbólicas, pueden ser monetarias, pueden ser de muchas maneras. Y la justicia transicional incorpora otro elemento, que es el que tenemos que hacer para que esto no se repita, cuáles son las garantías institucionales. Entonces, esta fórmula sirve para el conflicto de Ruanda, para lo que vivimos en Venezuela en la última década, para lo que está pasando en Ucrania, y en todas te das cuenta que los medios de comunicación masivos son importantes. Y esos medios son claves, primero porque están narrando lo que ocurre. Y si hace rato comentaba que uno de los problemas es que no tienes institucionalidad fuerte, no hay reglas de juego, Estado de Derecho, faltan muchas cosas que tienen que irse constituyendo, con los medios no es cosa distinta. Los medios están destruidos de cierta manera. En Venezuela hemos vivido como una suerte de salitre, ¿no? Como que la fuerza de la destrucción oficial ha acabado con el ecosistema de medios. Entonces, el rol de los medios, que es contarle al mundo lo que pasa en el mundo, aquí está afectado, bueno, porque tiene que contar las cosas a medias, porque tiene que tener cuidado con las palabras, porque te controlan las cosas. Entonces, hablar de un proceso de normalización, de rescate de la democracia, implicará para los medios también redescubrir la libertad, redescubrir qué significa ser crítico, qué puedo decir y qué no, a qué cosas le doy cobertura y cuáles no. Y uno puede pensar que en un proceso de justicia, en un proceso de señalamiento de los culpables, de enjuiciamiento, de reivindicación de las víctimas, el periodismo tiene que ser buenista, ¿no? O sea, como bueno, ¿qué es lo bueno que hay que contar? Y eso puede generar algunos problemas, porque en procesos de transición todo es muy débil, todo es muy frágil. De hecho, a veces pareciera que comunicar en transiciones es más difícil que hacerlo en dictadura, porque en dictadura tienes muy claro qué puedes decir y qué no, tienes muy claro que está limitado, pero en un sistema frágil hay cosas que si las dices, se caen las negociaciones, fracasan los fortalecimientos institucionales, ¿sabes? Hay unos procesos que son complicados. Entonces, el periodismo, la comunicación masiva, tiene que jugar un rol de muchísima responsabilidad porque es un proceso que tiene que acompañar. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de los medios y los conflictos? Algunos los espectacularizan, ¿ok? El conflicto es atractivo, queremos ver la destrucción, el sangrero, queremos ver víctimas llorando, queremos ver, ¿sabes?, el drama. Muchas veces se nos olvida el trauma, se nos olvida lo psicológico, se nos olvida lo estructural, ¿no? Las cosas más grandes. Y bueno, nos quedamos con lo físico. El otro gran vicio es que los medios suelen plantear los conflictos como de dos partes. Y eso a veces no es así, a veces hay múltiples partes, a veces las partes están rotas, están fragmentadas, entonces te toca profundizar. Otro vicio es que los conflictos se plantean como que una de las partes tiene que ganar. Y ganar es imponerse, es silenciar al otro. Y ganará cuando se acabe. Y eso es un periodismo que fortalece la guerra, el conflicto. Un periodismo o unos medios de comunicación que trabajen hacia la justicia transicional tienen que trabajar hacia los acuerdos. Y los acuerdos, y ya con esto cierro para pasar a la siguiente parte, los acuerdos no pueden ser tampoco un espectáculo ni pueden ser ficticios. Aquí se creía en Venezuela que pluralidad era poner un chavista y un opositor. Entonces tú los pones a los dos y hablan y ya. Y convirtieron en un show la discusión. Ya eso después se murió porque la censura lo impide. Hoy ya no hay programas así.
Y se espera, por ejemplo, a mí me pasó, y recuerda que yo tengo un triple rol. Yo trabajo en derechos humanos, soy periodista y me toca cubrir este conflicto, pero también soy víctima de crímenes de lesa humanidad. Y me tocó como víctima estar frente a un periodista que me decía, bueno, y tú perdonas a tus agresores. Y eso también hay que recordárselo a un periodista, a un medio de comunicación. El perdón es, primero, una decisión personalísima de las víctimas. Y segundo, puede ser el resultado de un proceso muy complejo de verdad, de justicia, de reparación, de cambios institucionales, y la persona puede perdonar después de que pasaron estas cosas. Pero ponerle el micrófono en la boca y decirle a la primera, usted perdona, como si eso borrara todo, como si eso negara la justicia, porque no la va a ver y tienes que seguir adelante, es cruel. Y son cosas que hay que evitar. Entonces, bueno, el medio tiene ese rol de responsable de mostrar simbólicamente cómo son las cosas, mientras las instituciones físicas se hacen más sólidas. Las instituciones físicas se hacen más fuertes para hacer su trabajo. Fíjate, Carlos, primeramente, bueno, saludar a todo el mundo que se está conectando. Si quieren hacer algún comentario, háganlo, por favor, en el chat, ¿no? Y podemos leer lo que, si tienen alguna pregunta. Fíjate que decías algo muy interesante sobre países donde claramente no hay, digamos, libertad de expresión. Y digamos que en Rusia no hay mucha libertad de expresión. Decían que hubo una persona que se paró en el medio de una plaza con un papel con una pancarta en blanco, ¿no? Que no decía nada, ¿no? Y estaba ahí en la plaza, digamos, en la plaza central ahí en Moscú y ahí en San Petersburgo. No sé en qué plaza, pero el punto es que simplemente el hecho de que estuviese allí parado y con ese cartel blanco decía mucho, ¿no? En países que claramente no hay libertad de expresión. En Venezuela es un país que claramente no hay una libertad plena de expresión y hay mucha autocensura. La pregunta es cómo nosotros vamos, de alguna manera, tratando a través de los medios de comunicación, a través bueno, de las organizaciones sociales, a través de los medios de comunicación, una narrativa que vaya salvaguardando de alguna manera la memoria histórica de lo que está sucediendo y lo que sucedió en Venezuela y lo que sigue sucediendo, ¿no? Y cómo afrontar o soslayar esas, digamos, esas grandes barreras para establecer una narrativa que finalmente va a favorecer hacia la reconciliación, la justicia, la paz, etcétera, y la no repetición, como son los pilares de la justicia transicional. Sí, a mí es un proceso que a mí me encantaría vivir, Luis. A mí me encantaría ser parte de él, porque también significa que, bueno, que quedó atrás el periodo oscuro. O sea, me gustaría. Ahora, ¿cuál modelo vamos a tener? Es complicado y hay que estudiar qué pasó antes. Está el modelo español. El modelo español fue que después de la transición, bueno, la gente vino al destape, la gente se derrapó. Y ese destape era natural, era una consecuencia de muchos años de dictadura, la dictadura franquista. Y eso significó como una evolución rápida de estándares internacionales, de gente que conocía mundo, de gente que se atrevió a decir cosas. O sea, ahí hubo una transformación que fue importante en el caso español. Hay otro proceso que creo que se va a parecer más al nuestro, que es el de la reunificación alemana. Cuando hay la reunificación en Alemania después de la caída del muro de Berlín, los periodistas del lado comunista se dieron cuenta que en una sociedad democrática, abierta, plural, normal, competitiva, ellos no tenían mucho espacio. Y no porque los despidieran o porque los persiguieran o por, ¿sabes? No era una retaliación. Era que estaban trabajando por un aparato de propaganda, estaban trabajando por un aparato que mentía, un aparato que todos los días decía que las cosas estaban perfectas, que todo funciona muy bien. Es similar a lo que ocurre en Venezuela con medios públicos. Entonces su propia transición implicaba reconectarse, reconocer, o bueno, conocer de cero, porque los más jóvenes no conocían otra cosa, que es el mundo libre. Y esa libertad a veces genera miedo, genera como cierta aprensión, cierta costumbre a la cárcel anterior. Por eso la película Goodbye Lenin es muy, muy interesante para ver esto. Entonces fue un proceso distinto al destape español. Fue un proceso de miedo, de
de avanzar poco a poco, de gente que tuvo que cambiar, ¿no? Que tuvo que hacer otras cosas y dedicarse a otras cosas. Y ahí fue importante porque el Estado alemán, y es bueno como modelo, además que a mí me encanta porque la gente habla de Alemania como un país desarrollado y de primer mundo, pero cuando ves para atrás, hicieron todo mal, es decir, hicieron muchas cosas mal y de todo eso se recuperaron. El Estado alemán ha trabajado fuertemente para tener un sistema de medios de servicio público. Y el servicio público implicaba, bueno, que no es que tenías que ser absolutamente rentable, sino que tenías financiamiento estatal y estabas al servicio de la gente. De hecho, en Alemania hay canales de televisión que están pagados por impuestos de la gente. Es decir, que ni siquiera son la dádiva de un líder político. No es que trabaja para el partido de gobierno, es que la gente te paga y tienes que garantizar calidad. Un modelo así en Venezuela puede ser interesante porque va a significar entonces que vas a trabajar para la historia, vas a trabajar para la ciudadanía. Si es un medio comercial privado, bueno, va a trabajar para lo que genere rating, para lo que genere audiencia y no siempre el pasado chimbo, negro, oscuro, de madres llorando por hijos perdidos es rentable. Entonces, eso será cuestión de 1 o 2 días, pero después se conectarán con, no sé, con las fiestas, con los bodegones, con el otro país. En cambio, el servicio público tiene que estar al servicio de la justicia, al servicio de contar la historia. Y tenemos un problema con la historia, y con esto cierro, y es que cuando revisamos qué ha pasado en los últimos 15, 20 años en Venezuela, desaparecieron los archivos de los medios de comunicación. Los archivos digitales del Universal, de Últimas Noticias, fueron borrados, o sea, fueron comprados por capitales pro gobierno y los borraron. El Nacional se ha perdido, yo no sé quién tiene esas copias, pero el Nacional se ha perdido muchas veces en sus rediseños. Los medios digitales venezolanos, los medios nativos digitales actuales, no son más viejos que 2015, 2014, más atrás no existían. Entonces, hay unos periodos de la historia que están borrados, que no vas a tener manera de llegar a ellos. Imagínate que tú quieras contar la historia de Venezuela en 2019 a partir del noticiero de Venevisión o de Globovisión, o sea, eso no es la historia del país. Entonces vamos a tener mucho trabajo. O sea, en realidad vamos a tener un peso importante para escribir la historia contemporánea, la historia de las cosas que no hemos contado por censura, y eso es un reto gigantesco. Entonces va a ser un periodismo que aspire al futuro, que aspire a la esperanza compartida de que haya justicia, pero que también tiene que estar pendiente de la memoria, de construir memoria. A nosotros nos pasa, a mi esposa y a mí, que, por ejemplo, le damos clases a chicos, a jóvenes, que son más jóvenes que el golpe del 2002, o el paro petrolero de 2002, o el revocatorio del 2004. Entonces, ya son periodos históricos que no conocen. Una generación entera que ya no sabe qué es RCTV. Entonces, te toca hacer como historia con retroactivo, ¿no? Como periodismo con retroactivo. En el capítulo anterior pasó esto para poder estar al día. Y bueno, eso es una tarea fascinante, pero dura, muy dura. Mira, interesantísimo. Fíjate que yo estaba, bueno, quizá la gente, yo solo quiero hacer paralelismo porque estamos todos tan metidos en el tema de Ucrania, ¿no? Y nos hablan bueno, nos hablan de que muchos rusos, por su edad, solo han conocido a Putin, ¿no? Como presidente, ¿no? Y han conocido ese periodo. Yo creo que la pregunta va por esto, ¿no? Porque en el caso de Venezuela, que ha sufrido primero un éxodo masivo de personas, ¿no? Que ya ahora hacen vida en otro país, un país de destino, el país que los acogió, que tiene sus propias narrativas, ¿no? Tú debes conocer muchísimas personas de tu gremio, periodistas que también han migrado, ¿no? Que también tienen una vivencia diferente de cómo han sucedido las cosas. Y tú que vives aquí, por ejemplo, que como tú dices, tienes varios roles, tienes varias cachuchas, eres periodista, eres profesional, eres víctima, eres varias cosas, pero también eres un periodista que vive aquí en Venezuela, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recomendación, ya para ir cerrando esta conversación, de cómo salvar uno la narrativa local, de cómo salvaguardarla, que obviamente ya vemos que han tratado de borrarla de muchas maneras, cómo construir una narrativa de los venezolanos que están afuera, que es otra historia, ¿no? Y cómo ulteriormente integrar esas dos narrativas
para Sí. cuando sea necesario abrir las puertas a todos esos venezolanos, puedan integrarnos, o sea, podamos integrarnos en esas dos narrativas que claramente son diferentes entre lo que es la diáspora, cómo ha vivido la diáspora este tema, que ha sido muy difícil, porque son diáspora, y cómo lo han vivido los venezolanos que ulteriormente pasaron todo este periodo continuo en Venezuela. Sí, a mí me pasa además que como hijo de migrantes, también entiendo esta diferencia de las narrativas sin mucho apego, ¿no? Sin mucha pasión, porque, bueno, para mí es como natural. Ahora, nuestra diáspora ha sido traumática. Es una diáspora que fue expulsada, que las condiciones la botaron. Y me pasa algo curioso, y es que cada persona en el exterior se lleva el lenguaje del momento en el que se fue. Digo como anécdota. O sea, se fueron con las palabras de moda, las expresiones, y van como salvaguardando esas memorias históricas de país. Y le pasó a todos, a los portugueses que vinieron, a los españoles que vinieron a Venezuela, se trajeron la música de su momento, y eso es lo que recuerdan. Cuando hoy se la pones a un español de hoy, le suena a viejo, le suena, eso lo escuchaban mis abuelos, ¿no? Eso con los venezolanos pasa. Y esa memoria también es la memoria de los años de conflicto. Hay gente que se fue de un país en el que no había pañales. Hay gente que se fue de un país donde su familia se murió porque no había insulina, o porque le negaron un trasplante, o porque los persiguieron por ser empleados de PDVSA y les hicieron perder su vivienda y no pudieron estudiar, o gente que perdió seguro médico. O sea, cada uno se lleva su trauma, y cada trauma genera, o sea, o necesita urgentemente una respuesta. Y creo que es parte del conflicto hoy, el conflicto de entender qué pasa en Venezuela, porque el que se fue cuando los anaqueles estaban vacíos y tomó la decisión, y fue la decisión de irse, hoy no entiende cómo los anaqueles están llenos y por qué. Y hay un ruido, hay una pelea que a veces es de incomprensión mutua, porque es como, bueno, pero ustedes no se habían quedado mal, no se habían quedado con todo destrozado. Si ya no está tan destrozado, puedo volver, o si ya no está tan destrozado es porque se acostumbraron. O sea, ahí hay unos ruidos que en muchas ocasiones trata de culpar a gente contra gente, y como no ha habido un proceso de verdad, no se ha señalado al verdadero culpable. Entonces, ese periodismo que tiene que trabajar dentro y fuera, que yo entiendo que somos como un país ya como archipiélago, ese periodismo disperso tiene que recoger las historias de las víctimas y tiene que devolverles razones, motivos, que en periodismo es muy complicado. El periodismo se dedica al qué, al cómo, el cuándo, el quién, pero muy pocos periodistas se dedican al por qué, muy pocos. Y ese trabajo del por qué ocurrió esto, cómo ocurrieron estas cosas, hoy nos lo deben, hoy hace falta y hará falta futuro. Porque una cosa, por ejemplo, para explicar es que aquí la escasez de comida fue una decisión política. No fue producto de un desastre natural, no fue producto de que, bueno, cambió el mercado global y entonces cayeron los activos. Y no fue que los comerciantes de comida decidieron botarla y que se pudriera antes de venderla. No, fue una decisión política. Entonces, eso sí nos va a permitir reencontrar y decir, ah, claro, fue una decisión política que faltara comida, y fue una decisión política abrir puertos para que las importaciones volvieran a llenar los anaqueles. Entonces, claro, ahí sí conectamos. Eso que te acabo de contar con la comida va a pasar con salud, justicia, vehículos, ¿sabes? El transporte urbano, con todo, cada dimensión del conflicto, de la crisis humanitaria, va a tener que ser contado. Porque todas las víctimas necesitamos alivio, necesitamos una razón a la cual aferrarnos, porque no estamos locos. El que se fue del país y denuncia afuera persecución política, hoy no entendería que hay grupos políticos pactando con el chavismo espacios de normalización y de lavado de cara para 2024. No lo entendería, porque dice, bueno, pero aquí no nos estábamos peleando, o sea, la dictadura no es la dictadura, ¿qué pasó aquí? Entonces, esos por qué hay que explicarlos. Insisto, porque si no queda como que, bueno, 6 millones de venezolanos migraron porque les dio la gana, porque estaba de moda, y no porque el Estado los expulsó.
y los sigue expulsando. Entonces, ahí hay un trabajo duro que hacer, Luis, porque eso sí no lo van a hacer los políticos ni las ONGs, le toca a los periodistas, además de medios masivos, que como son poquitos, habrá que fortalecerlos, habrá que ampliarlos para poder llegarle a mucha gente al mismo tiempo. Entonces, bueno, repito igual que la respuesta anterior, tenemos mucho trabajo, mucho. Así es, Luis Carlos. Bueno, de nuevo estamos muy agradecidos por el tiempo. No hicieron mayores preguntas, sí se unieron muchísimas personas. Les agradecemos a todos los que se unieron. Los invitamos a los jueves a las 8 cada 2 semanas, cada 15, 14 días exactamente, hacemos estos lives hablando justamente de la justicia transicional, que pueden visitar la página que es justiciatransicional.org.be. Luis Carlos también nos va a acompañar haciendo un trabajo importante sobre el estudio de esto. Si no me equivoco, Luis Carlos, espero que nos acompañe en ese estudio justamente del tema comunicacional, porque al final es un tema comunicacional. La mayoría de estos conflictos hay que trabajarlos a nivel comunicacional para poder trascenderlos. De Sí. nuevo, les saludo a todos y de nuevo, no sé si quieres identificar algunas redes antes de despedirnos, Luis Sí, Carlos. hay un mensaje del psiquiatra Luis Madrid que escribió aquí en los comentarios. Y dice que el Estado es el artífice de los dobles mensajes. Por eso hay una escisión, hay una división y hay una fragmentación en la comprensión de lo que está ocurriendo en Venezuela. Por supuesto, el propio Estado juega en su aparato de, bueno, mostrarte cosas como Disneylandia cuando la realidad es dura. Es lo que te decía de los aparatos de propaganda que son tan complicados y que en buena medida explican el conflicto en Rusia. Además, la cadena de transmisión del aparato de propaganda ruso con Telesur y medios nacionales es increíble. Pero enfrentarte a la mentira como lenguaje oficial es difícil, sobre todo porque las víctimas se sienten negadas, se sienten inexistentes, se sienten despreciadas por un poder que ya los persiguió, los exilió, los torturó, hizo un montón de cosas y ahora niega que existen, ahora niega que le ocurrieron esas cosas. Es complicado lo que nos viene y yo lo que los invito es a que traten de cultivar su sentido crítico sobre los medios de comunicación porque necesitamos mejores lectores, necesitamos gente crítica, exigente, pero también acompañen a los medios de comunicación. Y acompañarlos es, mira, si tú no le puedes dar plata, si tú no puedes pagar por el periodismo, que antes la gente pagaba por lo menos por el periódico, si no puedes pagar, bueno, por lo menos difunde, recomienda, comparte links, o sea, ayuda a que el mensaje de esos periodistas, de esos medios que están trabajando, crezca, llegue a más personas, o sea, comenta, comparte. En ocasiones le dedicamos nuestras conversaciones en redes sociales a los escándalos, ¿no? Al último escándalo de moda, a la cosa que te obliga a tomar posición y nos olvidamos vamos, del trabajo duro que se está haciendo. Tenemos periodistas ganando premios internacionales, tenemos cuerpos de investigación y eso ya es construir desde hoy. Entonces creo que ese puede ser el mensaje de cierre. Acompañemos a los medios, exijámosle mucho, pero acompañémosle. Y bueno, quedó a la orden en mi cuenta de Twitter, @Luis Carlos, y por aquí en Instagram. De verdad, muchas gracias. Estás en mute. Ok, sí. Gracias, Luis Carlos, de nuevo. Va a quedar publicada en nuestro perfil de @pazactiva esta intervención y bueno, agradecemos a todos por acompañarnos esta noche. Que pasen una noche bien bonita de jueves en la noche y nos vemos 14 días el jueves próximo. Saludos, chao.